Hola, esto es Central Electoral y en 18 minutos vamos a platicar con el maestro Patricio Vallados. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Oye, cuéntame un poco cómo se asignan los tiempos en radio y televisión para los partidos políticos, para los candidatos en un proceso de elección. Bueno, lo que tenemos es un esquema que empezó en 2007. Hasta antes, los partidos políticos podían acudir a todos los medios de comunicación y comprar libremente spots en radio o en televisión. La reforma del 2007 lo que hizo fue impedir que hubiera un comercio con estos spots y se utilizaran únicamente los tiempos del Estado, es decir, los tiempos que los concesionarios dan a manera de impuestos para utilizar así esos espacios. Para eso se estableció una fórmula que es la misma fórmula que el financiamiento público. Es decir, el 30% de los espacios que tiene el Instituto Nacional Electoral para administrar se dan igual a todos los partidos y el 70% tiene que ver conforme al resultado de la última elección de diputados. Así los partidos que han tenido más votos en la última elección pues tienen más espacios y esa es la distribución respecto a los partidos. Ahora, también lo que tenemos es precisamente como el INE administra la totalidad de los tiempos del Estado, no solo son los partidos los que se tienen que anunciar o tienen que comunicar algo a la sociedad, también están las autoridades electorales y también, como vivimos en un régimen federal, pues también tienen que tener espacios los partidos locales y los institutos electorales locales y los tribunales, tanto locales como federales. Patricio, ¿cómo cuidas que estos tiempos que se les dan a los partidos políticos y a todos estos entes que nos estás mencionando no caigan en lo inequitativo? Bien, precisamente lo que nos da la ley es ciertos parámetros y a partir de ahí el Instituto Nacional Electoral ha ido reglamentando cuál es el acceso dependiendo de en qué etapa estamos de este proceso electoral. Por ejemplo, entonces, para las precampañas, los partidos políticos tienen 31 minutos al día para los distintos spots y las autoridades electorales tienen 17 minutos. Estos 31 minutos se hacen conforme a la regla que te señalé, 30 igualitario y 70 proporcional, y el resto se reparte en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando hay también elecciones locales entre las autoridades locales. Esta es la primera. Segundo, en el periodo de intercampañas que se llama, que es ya concluidas las precampañas y donde todavía no empiezan los 90 días de campañas que vamos a tener, esto se hace 50% para los partidos y 50% para las autoridades. Y ahí las reglas cambian un poquito. Como que se trata de procesos donde hay spots genéricos de los partidos, entonces la distribución a los partidos es equitativa, es decir, todos tienen exactamente los mismos espacios. ¿Son 48 minutos en radio y 48 minutos en televisión o son 48 minutos en ambas cosas? Son 48 minutos por cada una de las concesiones de radio y televisión que existen en el país. Esto es alrededor de 3,111 en el último corte que tenemos. Entonces, cada uno de los concesionarios tiene que destinar 48 minutos durante el proceso electoral. Patricia, ahora cuéntame, por ejemplo, yo soy un partido político, voy a postular a tal candidato, te hago llegar a ti mi spot, tú lo revisas, dices esto sí se puede, esto no se puede. ¿Cómo es este proceso? Tenemos un nuevo sistema a partir del año pasado, donde ya hicimos electrónico todo este proceso. Antes era manual, tanto el ingreso de los materiales como la notificación a estos 3,111 concesionarios que teníamos que ir a entregar físicamente un oficio 2 veces a la semana a 3,111 concesionarios. Ahora afortunadamente ya lo hacemos de manera electrónica, pero te platico más o menos cuál es la ruta. Los partidos políticos entregan sus materiales y el INE lo que hace es simplemente revisar que cumplan con el estándar de la industria para su difusión. Es decir, que tengan el audio adecuado, que tengan la luz adecuada y puras cuestiones técnicas. De tal suerte que cumplan con los estándares que exige la ley a los concesionarios.
No nos metemos en nada más. No No en el nos metemos contenido, no ni en lo si que nos dicen. gusta, si no nos gusta, Ok. si dice cosas que deberían o que no. Esto es una cuestión meramente técnica y entonces esta es la primera parte. Ya después se podrá calificar acerca del contenido, pero ahorita cuando se ingresan los materiales es únicamente si cumplen o no cumplen. Posteriormente, los partidos tienen que decirnos de los espacios que tienen, a dónde los quieren mandar, porque pueden diferenciar. Un spot puede ser, por ejemplo, para la noche, porque es más destinado a adultos, otro puede ser de niños en las barras infantiles. Yo quiero que en esta parte del país aparezca un spot y en esta otra parte aparezca otra, y así hacen sus estrategias tan sofisticadas como deseen, y entonces podrían eventualmente hacer un spot por cada una de las entidades y tener, digamos, a lo largo del país distintos spots. Entonces se hace esa estrategia. Una vez hecho eso, nosotros hacemos la orden de transmisión, que es la instrucción a los concesionarios, diciéndoles hora por hora, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, cuáles son los spots que tienen que transmitir y en qué orden. Se transmite esto a los concesionarios y a partir de ahí los concesionarios hacen la continuidad y entonces cuando se van a cortes comerciales en los distintos programas, como todos podemos ver y escuchar, bueno, pues se van dando los spots sucesivamente durante la hora. Y este es el proceso que es un proceso complejo, pero afortunadamente es un proceso que ya se ha normalizado. Tenemos un porcentaje de cumplimiento por parte de la industria de 99%, que es, la verdad es que muy alto y es de reconocer. Oye, Patricio, el Instituto Nacional Electoral no censura en ningún momento los spots o material que les manda los partidos políticos, los candidatos y todos estos entes. No existe censura previa. Uno, la Constitución prohíbe eso. Y segundo, no es el papel del INE en esta parte, digamos, en la parte de programar un spot y ordenar que se transmita. Una vez que está transmitido, ya los distintos partidos o las personas se pueden quejar acerca del contenido. Y entonces ahí sí ya nos metemos al área de la comisión de quejas que puede conocer de estas quejas y eventualmente si encuentran que se presume una infracción a la ley, ordenar que se retire del aire cierto spot, pero únicamente hasta que ya esté al aire. Oye, y en este sentido, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos ha ido en este proceso electoral que pues ya inició? Bueno, lo que hemos tenido son alrededor, hasta ahora llevaremos unos 20 millones de spots transmitidos, de los 60 que vamos a transmitir de aquí al 1 de julio. El funcionamiento ha sido adecuado y los partidos han desplegado sus spots. Algunos han sido polémicos, algunos han sido sujetos del conocimiento de la comisión de quejas y muy pocos, sobre todo comparados con otros comicios, han sido ordenados retirar del aire. Entonces, el INE ha tomado, yo creo que una visión bastante liberal de la prerrogativa que tienen los partidos políticos y únicamente cuando sí se aprecia que hay un rompimiento de las normas, bueno, pues se ha ordenado la suspensión de esos. Y esto ha favorecido mucho, Patricio, a la democracia, porque antes de varias reformas pues a la legislación, habíamos visto una literal spotización. Todo el día veíamos a partidos políticos, a candidatos, a cualquier puesto de elección popular en radio y televisión. Ahora esto ya se acotó. Sí, se acotó y también hay una cuestión que a mí me parece central, que es precisamente como se terminó el mercado, entonces ya los partidos no tienen que erogar recursos que venían del financiamiento público para comprar los espacios. Esto es muy importante y también es muy importante porque la queja que se daba desde antes es que no había un acceso igualitario para los distintos partidos. Quien tenía más dinero podría comprar más espacios. Podía comprar más, o a lo mejor que el concesionario que era afín a algún partido y no a otro, podía vender más caro, más barato, o inclusive no vender a los distintos partidos. Entonces me parece que es un modelo que precisamente lo que genera son condiciones de equidad en la contienda y la posibilidad de que sean
las propuestas que tienen los partidos y las propuestas que tienen las y los candidatos, las cuales sean centrales para determinar quién logra acceder al poder público, que de lo que se trata es que se haga en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad y con libertad para los ciudadanos. Patricio, en este proceso electoral vamos a tener de manera inédita muchos candidatos por la vía independiente. En ese sentido, ¿cómo pues va a ser la distribución de estos tiempos en radio y televisión? Bueno, evidentemente, aparte de los partidos políticos y sus candidatos y de las autoridades, tienes mucha razón que ahora vamos a tener aspirantes a independientes que serán candidatas y candidatos. Sabemos que habrá por lo menos 39 diputaciones, 7 senadurías y estamos pendientes para ver los candidatos a la presidencia. Ellos tienen acceso en conjunto como si fueran un partido más. Es decir, en México existen 9 partidos nacionales y el conjunto de independientes es como si fueran un 10º partido. Entonces tienen acceso al 30% igualitario y esto se va dividiendo conforme existan candidaturas en las distintas entidades, porque lo que tenemos es un sistema de pauta estatal. Entonces, en una entidad donde hay presidente que desde luego tiene acceso a los 32 entidades, y luego si existe un aspirante a senador y una diputados van a tener 33% de los espacios para cada uno de las candidaturas a diputados, senadores o presidente. Pero puede haber alguna entidad donde no se haya apuntado nadie para diputación o para senaduría, y entonces las y los candidatos a la presidencia pueden tener la totalidad de estos espacios. Entonces, dependiendo de cada entidad, es como vamos armando este rompecabezas para tener estos 48 minutos o 96 spots al día. Oye, y cuéntame un poco, en este tema de los independientes, ¿no van en desventaja con los partidos políticos o con los candidatos que tienen promocionándose en estos espacios en radio y televisión desde la precampaña? Bueno, es un hecho que las candidaturas independientes van a tener mucho menos spots que las y los candidatos de los partidos políticos. Pero eso lo determina la ley. Y entonces el INE simplemente lo que hace es traducir lo que está en el cuerpo de la ley en, digamos, el modelo de comunicación política. Entonces, en efecto, creo que sí hay un buen argumento para señalar que van a tener menos espacios, pero lo cierto es que sí van a contar con esos espacios y dependerá un poco de cuál es el número que tienen para saber si tienen mayor o menor peso. Pero estas son las reglas que se dio la Constitución y la ley, y bueno, con el INE lo que hacemos es jugar precisamente con las reglas que nos dan. Patricio, ¿cuáles son los retos de tu unidad en el sentido de las prerrogativas y los partidos políticos? Bueno, nosotros tenemos que asegurar que los partidos políticos, que las agrupaciones políticas nacionales y en su caso las y los candidatos independientes puedan acceder a sus prerrogativas. Las prerrogativas básicamente son 3. Es financiamiento público, y entonces nosotros nos encargamos precisamente de suministrar los recursos que aprobó la Cámara de Diputados para cada una de estas 3 entidades. Luego el acceso a radio y televisión, que es de lo que hemos estado platicando, y entonces asegurarnos que puedan tener acceso a los spots a los que tienen derecho. Y finalmente tenemos un acceso a correo y a telégrafo. El telégrafo hace mucho que no lo usamos, porque ya nadie, a pesar de que tienen derecho a eso, no lo usan los partidos ni los candidatos independientes. Ahora ya se van por las redes sociales. Ya se van más por las redes sociales. Y el correo que más o menos lo usan como, digamos, el 50% de lo que lo podrían hacer. Oye, y en el tema de las redes sociales, ¿en algún momento vamos a ver que el INE también está regulando este tema? Pues a mí me cuesta un poco de trabajo, porque no cuestan. Claro. Entonces, pues alguien puede generar su cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea, y no hay un costo asociado a eso. Y después son cuestiones que no dependen de una concesión pública. Recordemos que tanto las estaciones de radio como las estaciones de televisión
son concesiones públicas. ¿Por qué? Porque el espectro donde transmiten sus señales es un bien público. Y en ese sentido existe la posibilidad de regular y precisamente poder ordenar la transmisión de spots. Internet no tiene eso, es otra lógica y, digamos, seguramente ya está presentando retos y seguirá presentando retos. No solo eso, sino también, por ejemplo, pues las nuevas plataformas, sobre todo en materia de televisión, todas estas nuevas figuras como Netflix o todas las demás que existen, bueno, también no son reguladas y en ese sentido el incremento en la cobertura, bueno, pues evidentemente presenta nuevas realidades que vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona. Oye, Patricio, ya hablamos de estos tiempos que se destinan al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los candidatos, pero ¿qué hay de los medios de comunicación que constantemente estamos hablando de los candidatos y los partidos políticos? También ahí nos echas un ojito. Sí, también. El INE precisamente desde 94, fíjate, lo que se vio es que en esa época en la contienda presidencial se destinaba por parte de los medios de comunicación más del 60% a la candidatura del candidato de un partido y el resto pues aparecían muy poco y cuando aparecían normalmente eran en, digamos, valoraciones negativas. Frente a eso, lo que el IFE entonces hizo fue establecer un método para, sin violentar la libertad de expresión, que nos parece a nosotros central, y no podríamos estar más de acuerdo con la libertad de prensa, con la libertad de información, con la libertad que tienen los medios para el tratamiento de lo político. Lo que hicimos fue visibilizarlo. Y entonces lo que hicimos fue hacer un monitoreo de los principales noticieros de radio y televisión y dar a conocer a la sociedad cómo estaban tratando. Y entonces esto lo hacemos con alrededor de 500 noticieros a lo largo y ancho del país para las campañas y entonces semanalmente vamos dándole a la sociedad cómo van y cómo están tratando, tanto en número de minutos como en las valoraciones positivas o negativas a los distintos aspirantes a la presidencia, al Senado y a las diputaciones. Y déjame decirte que ha funcionado muy bien, porque teníamos esta, digamos, división que había entre los que tenían más espacio y menos espacio, y ha evolucionado, y ahora lo que tenemos es que prácticamente son iguales. Dependerá pues de si ese día hicieron algún acto de campaña o no, porque tampoco se trata de inventarse noticias cuando no las hay, pero lo cierto es que en lo agregado, la verdad es que en lo general ya hay un tratamiento bastante equitativo y desde luego también la sociedad puede meterse a ver ahí donde no hay y como consumidores de medios puede tomar las decisiones pues también asociadas a eso, de si seguir siguiendo a un noticiero que está tratando de manera inequitativa o no, en fin, creo que eso lo que trata de hacer es hacer un balance entre la libertad de expresión y también generar condiciones que permitan un tratamiento más equitativo en la contienda. Perfecto. Maestro Patricio Vallados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros en estos 18 minutos. Muchísimas gracias a ti y gracias al auditorio. Gracias. Esto es Central Electoral. Que esté muy bien.